En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, quiero meditar un poco con ustedes acerca de este nuevo tiempo litúrgico que es el Adviento. Adviento, por eso las oraciones de la misa son un poco diferentes, el color también es morado, que es color de penitencia. Ya no se reza el Gloria, ya no se ponen flores, es tiempo de penitencia. Antes era ayuno igual que Cuaresma, pero esto poco a poco por la decadencia flojera de los cristianos se cayó. Sin embargo, la liturgia mantiene que sí tiempo de conversión, de arrepentimiento, de penitencia, de mejoría espiritual. La palabra Adviento viene del latín adventus, la llegada, la venida del Señor. En este tiempo celebramos en lo concreto 3 venidas de Cristo. La venida histórica que tuvo lugar hace unos 2000 años, 2021 años. Es el pasado celebramos, nos alegramos de lo que pasó, que fue realmente extraordinario y que nos ha conseguido frutos extraordinarios. Segunda venida de Cristo es una venida espiritual en nuestras almas mediante la gracia y la santidad. Es la más preciosa porque con esta se salvará uno. Y la tercera venida de Cristo es el final del mundo. El final del mundo que va a venir con majestad y terrible. ¿Por qué? Porque verá como juez. Ya no vendrá como Salvador, sino va a venir como juez para juzgar a vivos y muertos. Todos van a resucitar y todos pasarán al tribunal de Cristo. Empezamos con la última venida. La última venida, ¿cuándo será? No sabemos. Pero sabemos que hay señales, por ejemplo, que el Evangelio será predicado en el mundo entero. Actualmente todas las naciones saben algo de Cristo. Que habrá muchos falsos profetas que van a engañar a muchísimos. Y hoy todas estas sectas, todas estas iglesias, religiones falsas inventadas por hombres astutos, hombres sin ninguna misión ni permiso de Cristo, bien son embajadores del anticristo. El anticristo, de hecho, dicen unos especialistas de la Biblia, puede ser una coalición poderosa de fundadores de falsas iglesias que engañan a la gente en nombre de Cristo. Nuestro Señor habla muchas veces en el Evangelio de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Es un predicador del Evangelio en lo concreto, que viene a presentarse como embajador de Dios y no lo es. Entonces, como señales del final de los tiempos, del final de predicación del Evangelio en todo el mundo, el nacimiento de muchos falsos profetas que van a engañar a la gente, claro, en nombre de Cristo, porque Satanás no se presenta como tal como es, porque si se presentara como es, nadie le haría caso, más bien harían paro cardíaco al ver lo horrible que es. Entonces se presenta como ángel de luz, dice San Pablo en su carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 11, 13, 14. También dice la caridad de muchos se enfriará. La caridad de muchos se enfriará. Hoy, ¿cuántos católicos tienen ideas sumamente raras, que no son cristianas, que contradicen prácticamente todos los puntos del credo? Es católico de nombre, pero en lo concreto. Por ejemplo, todos los que viven en unión libre, todos los que viven en adulterio, todos los que ahora que reclaman matrimonio de hombre con hombre, todos los que son pro aborto, todos los que son es cristianismo falso. Incluso cuando hay obispos, como en el caso de Alemania, que es una desgracia total, hay hasta obispos, lugar de los apóstoles, que permiten a sus sacerdotes de bendecir supuestamente hombre con hombre en matrimonio. Son unos locos, son los apóstatas, son los ingratos, son falsos profetas. Realmente tergiversan, como los fariseos habían cambiado la fe para llevar el pueblo judío a la ruina y la muerte, y están haciendo esto. Entonces la caridad de muchos se enfriará. Cuando un católico, por ejemplo, no tiene ningún cuidado de la salvación de su prójimo, no le importa que vive en pecado, que vaya a las sectas, con tal que no hay. Si usted no está en el camino de Cristo, no te salvarás. Si estás en pecado mortal, no te salvarás. El pecado mortal es la más grande desgracia que puede venir sobre un hombre.
Otra señal es que el anticristo va a venir y los judíos van a aceptarlo, pero después se dan cuenta que fue un engaño, entonces se convertirán. Bueno, todavía eso no llego, este punto está por llegar, no llego, pero recemos también por la conversión de esta gente. Entonces la tercera venida de Cristo, que al fin del mundo, será para juicio. Dios mandará sus ángeles, van a separar los buenos de los malos y todos resucitarán y van a separarlos, dije. Entonces en ese momento habrá manifestación de las conciencias. Dios hará que cada uno vea la vida de los demás tal cual como fue realmente y no de mentira. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, vivimos en sociedad. Nuestras actuaciones, nuestro comportamiento, nuestras palabras tienen consecuencias en bien y en mal sobre los demás. En bien para recompensa, en mal para castigo. Hay actualmente gente que son considerados como padres de la patria, con su cara en la moneda, etcétera, etcétera, y en sí fueron unos criminales, unos ingratos, unos pecadores, que están en el infierno. Pues ahí habrá juicio verdadero. ¿Cuántos pobres cristianos o católicos, ¿no? Discípulos de Cristo tratan de vivir una vida normal, cristiana, como Dios manda, se burlan de ellos, los señalan, los humillan, los menosprecian. ¿Por qué? Porque no siguen la moda del pecado, etcétera. Eso también se verá. Entonces habrá juicio final. Todos los que murieron, es decir, dejaron este mundo en estado de gracia y santidad, bien se salvarán. Y los que dejaron este mundo en pecado mortal, bien serán entregados a Satanás, el infierno, para siempre. Es el tercer venida de Cristo. Ahora, la primera venida de Cristo fue la venida histórica que conocemos, que nació hace unos 2021 años en Belén, nuestro Señor, Hijo de Dios encarnado. No olvidemos, en Cristo hay dos naturalezas. La naturaleza divina, como Dios creador de todas las cosas, que se hizo hombre, que empezó con el tiempo, nació por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María. ¿Y qué nos trajo Cristo con esta primera venida? Y bien nos trajo todo, nos trajo el conocimiento de Dios verdadero, nos trajo la verdadera religión, nos trajo el verdadero culto, nos trajo la verdadera civilización y sobre todo, nos trajo la salvación. Cristo, por su evangelio, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. No es cualquier cosa. Hoy todavía, gracias a Dios, a pesar de todo, vivimos del evangelio. Ustedes no pueden imaginar en qué miseria vivían los pueblos paganos antes de Cristo. No es lo que pretenden. Hoy toda esta degradación de la sociedad que nos espanta es un regreso al paganismo antiguo. Los paganos esto hacían y más. No es cualquier cosa. Los pueblos paganos, por su falsa concepción de Dios, cayendo en la idolatría de dioses inventados por ellos, muchas veces eran demonios viciosos que les enseñaban sus vicios y pecados, consideraban la ciudad vecina como enemigos. Ella y sus disque dioses. Y les hacían la guerra, unos a otros se hacían la guerra y los reducían a la esclavitud. Todos los pueblos que yo sepa antiguos han conocido el sistema de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Es reducir a los otros hombres que uno logra vencer al estado de animal con habla humana. Los vendían y los compraban como animales. ¿Y qué decir de la mujer? Explotada, vendida y comprada. Todos los pueblos consideran la poligamia, el divorcio, el aborto, el homosexualismo, el odio, el rencor. Había dioses de los vicios. Dioses de los vicios, por favor. La diosa de la lujuria, el dios de la guerra, el dios de los ladrones. Todos los vicios tenían sus dioses, cuidado, no es cualquier cosa. Claro, la naturaleza humana siendo buena en sí, que daban algo positivo también, pero una mezcla. Cristo realmente nos trajo el verdadero conocimiento del hombre, el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero culto y sobre todo dio su vida por nosotros
en la cruz para salvarnos. Cristo en la cruz nos veía, nos conocía a todos y cada uno y dio su vida para salvarnos. Al final, finalmente, su corazón sagrado fue traspasado, que es el acto de supremo de amor por nosotros. Y esta salvación de Cristo, merecida en la cruz, fue comunicada única y exclusivamente a la Iglesia, una Santa Católica Apostólica que él mismo fundó, y esta Iglesia nos comunica esa salvación mediante los 7 santos sacramentos. Y esos sacramentos son los canales de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo en nuestras almas. Venida espiritual, pero real en nuestras almas. Es dogma de fe divina y católica que toda persona que en este momento vive en estado de gracia, es templo y sagrario del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el cristiano debe vivir en estado de gracia para tener esta presencia. Y si hemos fallado, si hemos caído por desgracia, si hemos perdido esta presencia divina en nuestras almas, tenemos que recuperarla cuanto antes mediante una buena confesión. Porque esa salvación de Cristo que expulsa el pecado y destierra patadas del demonio y nos resucita, nos purifica, nos santifica, nos hace hijos de Dios, y bien, este poder divino de purificación, redención, Cristo lo confía a su iglesia. Por eso no hagan caso a estos charlatanes de falsos profetas que nos robaron la Biblia, la falsifican como tontos. De hecho, yo me confieso directamente con Dios. Y van a buscar en la Biblia unas palabras de penitencia, de arrepentimiento, pero dejan en lo más importante, que es lo del perdón de los pecados. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces, 3 venidas de Cristo, dijo. La primera, cuando vino hace 2000 años, nos alegramos de eso, claro. La segunda venida, bien, fruto de la primera, bien, nos comunica la salvación de Cristo, su gracia, su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pero el Espíritu Santo de Cristo, bien, vive en los corazones puros, en las almas humildes. Y la tercera venida de Cristo es el fin del mundo para juicio. Esta vez ya no es para misericordia, ni perdón, ni redención, es para juicio de todos. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? No importa. ¿Por qué? Porque el momento que uno muere, ser humano en este mundo, viene a pasar la eternidad. Cuando uno muere, el alma se presenta al juicio de Cristo, juicio particular. Ahí se decide su suerte, salvación o condenación. Salvación directamente va al cielo, penitentes, inocentes. Otros que pecaron pero se convirtieron, se arrepintieron un rato, van al purgatorio, después suben al cielo. Eso es salvación. Y los que mueren pecado mortal caen en el infierno para siempre. Y la tercera venida de Cristo, cuidado, eso debe animarnos. A nosotros no debe dar miedo, al contrario. Maranatá, ven Señor Jesús, ven librarnos de este mundo de podredumbre, de pecadores, de gente egoísta e injusta, pero tenemos que vivir en estado de gracia. Y finalmente, de las 3 venidas, la más importante para nosotros es la venida espiritual de nuestras almas. Pero porque aunque bautizados, aunque creyentes, si vivimos en pecado mortal, somos unos traidores, estamos al borde del infierno. Es dogma de fe católica que toda persona en pecado mortal está suspendida al borde del infierno. Entonces tenemos que salir del pecado para tener la puerta del cielo abierta. Ahora, para que Jesús viva en nuestros corazones, la primera condición es ser bautizados. La segunda condición, no haber perdido la gracia del bautismo, la santidad que nos comunica el bautismo. Todo bautizado que en este momento está en pecado mortal, perdió la gracia, perdió la caridad, perdió el Espíritu Santo, las virtudes y dones del Espíritu Santo quedan paralizados, queda en él la fe y la esperanza como la lámpara sin luz. Ahora, al confesarse, recupera la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, y su fe y su esperanza se alumbran, y las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y todo el Espíritu Santo se alumbran también. Entonces, una buena confesión en este tiempo de Adviento, e incluso los santos aconsejan, los que nunca hicieron una confesión general, una buena confesión general de toda su vida, porque así uno brinca hacia la eternidad con una nueva etapa. Y mientras
Ahora, tiempo de Adviento, la gente más bien negocios, compras, ventas, todas las cosas de cosas. Cuidado, alegría sí, pero no paganización de este tiempo. No poner, ¿cómo se llama? Este grotesco personaje de Papá Noel, ¿cómo se llama? No poner esto en el lugar del niño Jesús, se pone el nacimiento. De hecho, eso también es una figura cristiana desfigurada. Es San Nicolás en sí, pero lo transformaron para hacer un personaje grotesco de Coca-Cola y después hacer algo pagano que no tiene nada que ver. Es el Señor Jesús que trae los dones, no es esa persona. Al inicio sí era San Nicolás, pero también lo transformaron. Entonces traten de no pasar ese tiempo en gastos, en deudas, en eso, aquellas, etc. Y el Espíritu Santo nos dice, mediante San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, bien dice, la noche pasó, llega el día de la fe cristiana. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Un cristiano que pretende ser discípulo de Cristo debe rechazar, deshacerse de las obras de tinieblas. Es obra de tinieblas todo pecado. Todo pecado es obra de tinieblas. Todo pecado es obra de tinieblas. Caminemos, dice, vistámonos de las armas de la luz. Por eso que, hermanos, les aconsejo en este tiempo de leer el Evangelio. Y leer la crema del Evangelio, que es el catecismo. Leer vida de santos, leer libros buenos, en lugar de pasar su tiempo haciéndose discípulos de cualquier desconocido, de los actores, actrices de la tele, o series, etc. Lo que no conviene a un cristiano. Una familia cristiana que mira series, etc., se intoxica poco a poco sin decirse. Aunque rece su rosario, es bueno que lo rece, bien mirando sus series, va a llenar su cabeza, su corazón, su imaginación de ideas, de comportamientos, de imágenes que son paganas. Entonces, vistámonos de las armas de la luz, del mensaje de Cristo. Caminemos como de día, honestamente. Un cristiano no es un hombre, no es una mujer como cualquiera. Es una persona consagrada a Dios, hizo un pacto con Dios, renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. No es un juego esto. Un cristiano debe tener un comportamiento realmente diferente, no de orgullo fariseo, sino real, diferente de los demás, en su bondad, en su caridad, en su hablar, en su vestir, en su manera de negociar, de manejar, de conducir, en todo debe ser diferente. Somos diferentes. Un día el ejército romano llegó a un pueblo de Egipto. En general, la gente cuando veía a los romanos llegar se escondían, se iban por... Entonces llegaron a un pueblo, todos eran católicos, cristianos, católicos. El pueblo entero salió a su encuentro con canastas de higos, de pan caliente, de fruta, de agua, de todo. Y estos los soldados romanos quedaron asombrados. ¿Esto qué es? En general los espantamos, pero ¿esto qué? Uno de ellos preguntó, ¿esto qué son? Son cristianos. ¿Y qué es eso? Le explicaron un poquito. Finalmente va a entrar en contacto con ellos, se convierte, se hace bautizar, se hace monje y muere santo. El ejemplo es importante. El ejemplo es muy importante, de suma importancia en nuestro comportamiento con los demás. Por ejemplo, un muchacho no va, como dice aquí en la lectura, no va en lugar de glotonerías y embriagueces, ni en su casa, ni fuera de su casa, ni mucho menos en lugar de vicios y pecados, donde uno se emborracha y peca. Bien, aquí nos dice, caminemos como de día, honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidias, antes bien, revestidos de nuestro Jesucristo. Entonces dije, un muchacho no va al lugar de pecado, de embriagueces, de borracheras. No, hijitos, un cristiano nunca se emborracha. Nadie tiene razón de perder la razón. Dios nos hizo seres humanos con razón, no como animales sin razón. El animal no se emborracha, que yo sepa, ¿no? Sí, el animal está programado, entonces tenemos que cuidar esas cosas. Disoluciones, sensualidades. Un cristiano se casa por la iglesia, un cristiano es ministro de Dios en su matrimonio, no como los paganos que buscan su placer y satisfacción como paganos, pero contra el plan de Dios. De ahí viene el pecado.
Todo católico que en ese momento está en unión libre está ofendiendo a Dios, además de pecado de fornicación, es pecado de escándalo. Todo católico casado por la iglesia, separado, viviendo con otra persona, está en pecado de adulterio y de escándalo. Todo católico en estado de borrachera, de droga, eso, aquello, está en pecado grave. Todo católico que da mal ejemplo a los demás, bien su pecado será peor que los paganos, porque él, conociendo la luz, da contratestimonio. Y las mujeres cristianas también deben saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No deben vestirse como paganas, de licra, de pantalón apretado, de escotada, de minifalda, de esto y aquello. No es correcto, eso no es cristiano. Una mujer cristiana se viste como una noble princesa. Su vestir le da respeto, le da honor y honra a Dios y a la Virgen. Por eso una mujer cristiana debe tener su cuello de la garganta abajo, 5 centímetros, cubierto hasta ahí. Debe tener los codos cubiertos, al menos hasta el codo cubierto, y cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Todo esto es un comportamiento cristiano que tenemos que recrear o recuperar porque se perdió. Hoy ni siquiera en la iglesia se visten. Cuando hay 15 años de la boda o algo, van como si fuera un desfile de modas. Oye, espérate, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? La iglesia se respeta. La iglesia es el lugar santo. Ahí está el Santísimo. Es un lugar consagrado. En la iglesia no solamente se viste bien, también no se habla. No se mastica chicle, no se cruzan las piernas, no se habla gritando, corriendo, no traen los niños a la iglesia con juguetes y con su pan y con su tortilla y con su galleta. Espere. Hace falta que el niño sepa que este lugar no es cualquier lugar. Entonces, queridos hermanos, este tiempo de Adviento, en resumen, es algo maravilloso. Festejamos 3 venidas de Cristo. ¿Cuál es? La primera, nacimiento histórico, hace 2021 años en Belén. La segunda, fruto de la primera, la venida de Cristo en nuestras almas para santificarnos, purificarnos, hacernos hijos de Dios y llevarnos al cielo. Pero esto se implica que uno tenga corazón puro, humildad, vivir en estado de gracia. Y la tercera, venida de Cristo, será al fin del mundo. Como decía el santo centroamericano, Santo Hermano Pedro, cuya tumba está en Guatemala Antigua, en el convento San Francisco: hermanos, acuérdense, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Hoy el mundo actual, loco realmente relativista, corre a su perdición eterna pensando ser ya el cumbre del progreso, y están al fondo del abismo. Nosotros cristianos debemos ser esperanza del mundo, modelo para el mundo, y ayudar al mundo con nuestro ejemplo, claro, también con nuestras oraciones y con nuestras palabras para ayudar al prójimo como Dios manda.